Oremos. Soberano Padre Celestial, te alabamos, oh Rey, te glorificamos porque tú eres el único que merece toda honra y toda gloria. Y agradecemos, Señor, el privilegio que nos das esta noche de estar reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para obtener, Señor, este estudio bíblico, Señor, que tú traes a través de nuestro pastor, Señor. Te pedimos que tu dirección, Señor, y que tu Santo Espíritu le dirija, le ilumine, le dé gracias, Señor, para que pueda comunicar las verdades del Evangelio, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, y ayúdanos a estar atentos y que nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, se disponga para recibir estas enseñanzas, Señor, y que nosotros podamos vivirla, aplicarlas, Señor, y compartirlas con los demás para que también lleguen al conocimiento de tu palabra. Úsanos, Señor, como un instrumento útil para tu obra a través de estos estudios, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, participar por este medio que tú has permitido que tengamos, Señor, para obtener, Señor, este beneficio tan grande y la disposición que tiene el pastor, Señor, para prepararse y enseñarnos, Señor, y hacer que nosotros crezcamos espiritualmente, Señor. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Bendice a los hermanos que aún no han llegado, Señor, y los que no han podido venir por alguna razón que tú la conoces. Te ruego que, que tu bendición les alcance y que también, si más adelante pueden ver este estudio, también puedan, Señor, aprovechar esta oportunidad que nos brindas a través de este medio, Señor. Te alabamos, oh Padre, te glorificamos y te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. 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 Ana Mireya, bendiciones. Pues mis hermanos, hoy vamos a estudiar algo que quizás parece un poquito jocoso, pero fue un evento un poquito serio, ¿verdad? Y el título es Un gran susto en Troas. Vamos a estar estudiando Hechos, capítulo 20, versículos desde el 7 hasta el 12. Estaremos viendo estos 6 versículos. Así que Hechos 20 desde el 7 hasta el 12 y el título Un gran susto en Troas. La ciudad de Troas del Asia Menor tenía un puerto de mucha importancia en los tiempos del apóstol Pablo. Después de Pablo y sus colaboradores, dividido en 2 grupos, salir de Grecia, decidieron juntarse en este puerto para continuar rumbo a Jerusalén. Así que recordemos lo que vimos la semana pasada, que Pablo, al salir de Grecia, no salieron juntos. Pablo se fue por tierra, mientras que hubo otro grupo que se fue por mar, por barco, y el propósito fue reunirse allí en Troas, que es un puerto, para de allí pues viajar rumbo a Jerusalén. Ahora, llegaron a aquel lugar y en Troas estuvieron durante 7 días. Vamos a comenzar a leer y alguien por favor que se lea el capítulo 20, verso 6, para que esto nos sirva a nosotros de introducción de lo que vamos a ver hoy. Hermana Beatriz. Ya. Capítulo 20, versículo 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué es importante este asunto de los 7 días allá en Troas? Porque precisamente durante esos 7 días es cuando acontece lo que en esta noche nosotros vamos a estudiar. Es en la estadía de Pablo en aquel lugar que sucede este acontecimiento que, como les dije, hermano, parece jocoso en algún punto, pero es bastante serio por lo que allí pasó. Noten que durante aquellos días, Pablo y sus acompañantes aprovecharon la ocasión para reunirse con los creyentes de la congregación de aquella ciudad.
No sabemos nosotros quién había sido el fundador de aquella congregación. Al leer el libro de los Hechos, hallamos que hubo lugares donde ya habían congregaciones cuando Pablo llegó. Lo que quiere decir que de alguna manera mucha gente anónima, siervo de Dios, también predicaron el evangelio. No aparecen registrados aquí en la palabra de Dios, pero predicaron el evangelio y fruto de aquel trabajo muchas congregaciones fueron fundadas. Así que noten algo, mis hermanos. 7 días tenían en aquel lugar y el día antes de salir del puerto de Troas, noten que no vemos ningún detalle de lo que pasó durante los 6 días anteriores. De seguro que predicaron el evangelio, hicieron cuantas cosas, se reunieron con otros creyentes. Ahora vamos a ver lo que pasa el día anterior, el último día de su estadía allí en el puerto de Troas. Y quisiera que alguien se lea el verso 7. Bueno, Mireya. Sí. Amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que, hermanos, ¿qué día de la semana se reunieron? Vamos a ver, ¿qué descubren acá? ¿Eh? ¿Y cuál es el primer día de la semana? Es domingo. Así que se reunieron un día domingo y esto lo hallamos nosotros que es un tanto frecuente en algunos casos. Los creyentes están reuniéndose el día domingo para adorar a Dios. Y no es casualidad que hoy nosotros nos reunamos ese día de la semana. Esto viene desde los tiempos del Nuevo Testamento, desde los inicios, hallamos esa práctica de reunirse ese día. Sabemos que el domingo no es día de guardar. Un adventista me escuchara y quisiera cortarme la cabeza porque estaría yo diciendo que estoy cambiando el sábado por el domingo. El domingo no es un día de reposo. No es, si nosotros no guardamos ningún día de la semana, pero hallamos esto, es algo que se practicó desde el comienzo. Los creyentes estaban reunidos este primer día de la semana. Quiero que entiendan que ellos se reunieron la noche del sábado. Esto que dice acá es la noche del sábado y usted dirá, pero ¿cómo? Si es el primer día de la semana. Recuerde que el día judío comienza a la puesta del sol. Entonces, para un judío ahora mismo no es martes, es miércoles, porque ellos cuentan la noche primero y luego el día. Así que el día judío termina mañana a la puesta del sol y ahí comienza el siguiente día. Así que cuando estuvieron reunidos la noche del sábado, que para nosotros, o sea, para nosotros sería noche del sábado, pero para ellos era el primer día de la semana que ya había iniciado a la puesta del sol. Ahora, ¿qué pasó ese día? Noten, hermanos, que celebrarían la Santa Cena en esa reunión. Esa noche Pablo les daba una enseñanza que aquí no se menciona, Dice que Pablo predicó, hermanos, predicó una enseñanza y la alargó la predicación hasta la medianoche. ¿Qué le parece? Se reunieron al anochecer y Pablo predicó y la enseñanza llegó y era ya las 12 de la noche y Pablo predicando. Así que fue una noche de vigilia, ¿verdad? La que tuvieron allí.
en aquel lugar. Pablo quería compartir ese tiempo con los hermanos y también los hermanos estaban ansiosos de aquella reunión porque al siguiente día Pablo saldría rumbo a la ciudad de Mileto. Así que Pablo continuaba su viaje y precisamente la visita de Pablo a la ciudad de Mileto es donde nosotros vamos a seguir estudiando en este capítulo. Aquí aparece esto hasta el final del capítulo y de esta sección vamos a sacar 4 estudios bíblicos muy importantes de lo que debemos aprender acá. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa cuando Pablo está en Troas. Está predicando, a veces quizás algún hermano se siente un poquito incómodo cuando el culto se alarga un poquito, pero imagínense en aquel tiempo el apóstol Pablo hablando, predicando y el hombre está, yo me imagino que en aquel evento pues se habría algunos cánticos y de una vez vamos a aprovechar a Pablo a oír. Una persona como Pablo, todo el mundo quería oírlo. Pero sería un mensaje de más de 3 horas, hermano, que Pablo estaba teniendo en aquel lugar. Fue una noche larga, una noche de vigilia. Y es importante que nosotros veamos las condiciones de aquel lugar donde se dio aquella reunión. Y vamos a seguir viendo esta historia y vamos a leer el verso 8. Así que vamos a ver a alguien que se lea el versículo 8 para que sigamos viendo el desarrollo de lo que pasó allí. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Hermana Juliana. Dice así, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ok, miren, para que tengamos una idea de la panorámica de aquel lugar, ellos estaban reunidos en una tercera planta. Hoy día uno sabe que hay muchos edificios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo una tercera planta tal vez no era tan común debido a las estructuras. Desde luego que en aquella época construían cosas que todavía hay de ellas que están en pie. Carmen y yo en uno de los viajes que fuimos a Guatemala, estuvimos viendo unos templos católicos que hay ahí. Es una belleza de arquitectura y son del siglo XVII, de los años 1600, siglo XVII. Y cómo aquello está, y esas paredes están lisas así. Y uno se asombra porque en ese tiempo no había cemento, cómo aquello se mantiene. Y alguien me estuvo explicando que lo que utilizaban era leche de vaca, la mezclaban con arena y que eso se convertía en un cemento. Parece, ¿verdad? No parece real. De leche es algo que se hace queso, mantequilla y otras cosas, pero que sirva para construir y que aquellas construcciones estaban hechas así. Entonces siempre ha habido la manera de construir y construir de una forma sólida en cada época. Ahora, ¿dónde estaban reunidos? Note que dice acá que había muchas lámparas en el aposento alto. ¿Qué es lo que es un aposento alto? Tal vez cuando leemos esta expresión en el libro de los Hechos pensamos que el aposento alto era un lugar específico donde los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero ¿qué era un aposento alto? Era un salón en una segunda o tercera planta. Así que era un salón que no estaba en primera planta. Eso es un aposento alto y en este caso estaban en el tercer piso de una casa. Aquí el verso no lo dice, pero más adelante nosotros lo vamos a ver. Ahora, noten, hermano, dice que había muchas lámparas. Así que los hermanos
me imagino que cada uno prestó su lámpara, ¿verdad? Y se la llevó para la iglesia y todo el mundo encendió la lámpara porque esa noche iban a amanecer allí recibiendo la palabra del Señor. La verdad, hermano, que qué bueno es cuando los cristianos toman un tiempo especial para dedicarlo a Dios, porque noten esto, y no sabemos a qué hora se empezaron a reunir, pero ya había iniciado el día domingo y el domingo comenzaba la puesta del sol del sábado, es decir, ya era de noche cuando se reunieron. Pensemos que era a las 8 de la noche, vamos a poner nosotros una hora, y Pablo estuvo hablando hasta la medianoche. Es decir, estamos hablando de una reunión de unas 4 horas y los hermanos estaban allí entusiasmados y aquel lugar estaba bien iluminado porque dice que había muchas lámparas en aquel lugar. Ahora, todo estaba bien, hermano, todo estaba muy tranquilo. Pablo estaba predicando, los hermanos estaban poniendo atención, pero pasó algo en aquel lugar que sorprendió a todos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en aquel lugar? Vamos a leer el verso 9, así que alguien que lea el verso 9 para que veamos qué fue lo que pasó en aquel lugar. Hechos 29 nos dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y luego fue levantado muerto. Hermanos, ustedes se imaginan en medio de aquella reunión, ¿qué pasó allí, entre todos los que estaban presentes? Había un joven, ¿y dónde estaba sentado? En el marco de la puerta, del marco de una ventana, hermano. ¿Y dónde estaba? Era en un tercer piso. Así que no estamos hablando de un primer piso, que una gente se siente en una ventana. Recuerden que en aquella época, y bueno, y no tan antiguo, se usaban las famosas ventanas que se abrían hacia afuera para entrar aire a los lugares, a las casas y estos sitios. Y en ese marco, allí estaba sentado el hermano Eutico. Está en aquel lugar y noten, hermanos, que Pablo predicaba y Eutico meditaba. Y Pablo seguía hablando y Eutico cerraba los ojos y volvía y lo abría. Se quedó profundamente dormido mientras Pablo predicaba largamente. ¿Y qué pasó? Perdió el balance, perdió el equilibrio y se cayó por la ventana del tercer piso. Y el que se cae de un tercer piso, hermanos, no hay mucha probabilidad de que sobreviva. Así que Dios en este caso no cambia las realidades de las circunstancias, aunque Él se glorifica de todas maneras. Pero se durmió Eutico, me parece ver aquel momento, Pablo quizás 2 horas, 3 horas predicando. Hay que entender que aquello era largo, ¿verdad? Estamos hablando de la misma Biblia lo dice, que alargó el discurso hasta la medianoche. Así que sería como a las 12 de la noche que pasó este incidente de Eutico. ¿Y qué pasó acá, hermanos? Varias cosas debemos preguntarnos a nosotros. O debemos nosotros cuestionar acerca de esto que pasó.
y quisiera ver algunas opiniones. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? ¿Sería que a Eutico le gustaba sentarse en esa ventana? ¿Ah? ¿Qué habría en aquel lugar? Recuerden que el uso de sillas parecidas a las que nosotros utilizamos no es tan antiguo. Es algo más reciente, pero sí habían sillas en aquella época, pero eran especie de silla casi al piso, ¿verdad? Pensemos que tipo cojines, algo así, propiamente. Y cuando se habla de ir a la mesa, no es la mesa alta que nosotros utilizamos, era una mesa que se levantaba un poquito del piso, donde la gente sentada sobre un cojín pues podía comer, en el caso, ¿verdad?, de la comida. Pero todo el mundo tenía su lugar donde estaba sentado, pero Eutico, ¿dónde estaba? Es sentado en una ventana. Allí estaba Eutico y pregunto, ¿sería que le gustaba sentarse en esa ventana? La palabra de Dios dice que era una persona joven, no sabemos la edad, pero cuando se habla de joven probablemente eran menos de 20 años. Cuando la Biblia habla de alguien y lo califica así como joven, está hablando de menos de 20 años. A partir de 20 años en la Biblia se comenzaban a contar los adultos ya en el censo que se hacía. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos, ¿alguien le habría aconsejado que se sentara en otro lugar, Eutico? Porque probablemente alguien lo vio sentado allí y le dijo, hermano, siéntate aquí, bájate de ahí, ¿verdad? El consejo normal y natural que a veces se le da a las personas, pero ¿quién podía convencer a Eutico? Parece que no, rechazaría el consejo. Eutico le aseguró que no era peligroso estar allí. No, yo no me voy a caer. Yo no voy a caerme de este lugar. Pero Eutico, mira, te puede quedar dormido. No, yo no me duermo, yo no tengo sueño, yo estoy bien, ¿eh? De cuántas maneras habrían querido advertirle a Eutico, pero no hubo manera de convencerle. Todo el tiempo, hermanos, ha habido personas que son un poco tercas con ciertas cosas, y la terquedad, con eso nacemos. Los seres humanos, tristemente hay personas que son más tercos que otros, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene su terquedad en la vida. Ahora, ¿por qué estaba Eutico en aquella ventana, hermanos? Es lo que uno dice. ¿Por qué? Porque era el único. Y no sabemos si había más ventanas en ese aposento alto, en esa tercera planta, pero es probable para quizás refrescar el lugar. Era lo más probable. Pero solo él estaba allí. Así que, hermanos, sería que a Eutico le gustaba sentarse en esa ventana. Ese era su lugar preferido. Casi todo el mundo en la iglesia tiene un lugar preferido donde siempre se sienta, por costumbre. Sería este el lugar, porque todo parece indicar que probablemente aquella congregación de Troas se reunía en ese lugar. Es probable que este haya sido. Así que cuando vemos esto, decimos, oh, pero el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés en una segunda planta, en un aposento alto. Y miren aquí esta reunión, cómo estos hermanos se reunían en una tercera planta. O sea que no vemos como extraño que hoy día una iglesia funcione en un nivel alto. Es algo que nosotros lo hallamos en la práctica desde los tiempos de los apóstoles. Pero hay otra cosa y esto, la verdad que cuando estaba preparando este tema, esto me llamó la atención. Y es esto, hermano. ¿Sería Pablo un buen predicador?
Hay que entender que sí. Un extraordinario predicador, un hombre con ese conocimiento, esa preparación espiritual y esa vida de santidad. Era un excelente predicador, pero hermano, hasta el mejor predicador a alguien se le duerme, ¿eh? Porque se le durmió Eutico mientras Pablo estuvo hablando. ¿Qué ven aquí, hermanos? Vamos a ver algo, porque en este punto nosotros debemos analizar, entender qué ven en este caso. ¿Es un descuido espiritual de Eutico? ¿Ven que esto puede ser algo natural? ¿Pudo haber razones? ¿Qué piensan acerca de esto? Vamos a ver. Hay iglesias, antes de que, bueno, la hermana Beatriz va a decir algo, pero quiero que opinen. Hay iglesias que una persona se está durmiendo y le dicen que es un demonio de sueño. Que demonio de sueño, demonio de abostezo, demonio de tal cosa. Y bueno, vamos a ver, las hermanas. Hermana Beatriz. Ya. Yo pienso que el Señor tenía un propósito, ¿no? Con que Eutico estuviera en la ventana, se durmió y murió prácticamente. Y el Señor tiene un propósito. Y lo lindo, porque vemos en nuestra vida diaria también, que muchas veces tenemos momentos difíciles, fuertes, pero cuando pasa y vemos las cosas, el Señor el propósito era para bien. Vamos a ver. Pues yo creo que sí era un propósito de Dios, porque era un muchacho joven. Se alargó la conversación que es lo que estaba predicando Pablo. Entonces, como que Dios usó a este muchacho, porque si él se cayó, se durmió, se cayó. Entonces, Pablo, con simplemente unas palabras que le dijo, revivió. Entonces, eso era como que, para mí, dándole como que Dios le daba como más, no sé cómo se podría decir, porque no se puede decir poder, pero como para que la gente que estaba reunida creyera más, yo pienso. No Vamos sé. a ver, Dios lo mató para después resucitarlo. Eso sería. No, o sea, no pasó, pero no sé, pues se alargó la conversación, se cayó, y entonces Dios pues, no se aprovechó para que la gente creyera, si hiciera como un milagro. ¿No ven ustedes un poquito de descuido en el hermano Eutico? Hermano Antonio. Yo pienso que sí, descuido, pero algo que yo veo es que yo imagino que el sitio tenía que estar lleno, porque para sentarse en una ventana Sí. es que no había más espacio, ¿no? Y eso combinado con un sermón larguísimo de Pablo, pues era un muchacho joven, a lo mejor estuvo jugando durante el día y estaba cansado. No sabemos la razón por la que se cayó. Hermana Rubiela, ¿va a decir algo? Yo añado lo que dice el hermano Antonio, no había dónde sentarse. Y un sermón bien largo. Y él dormido para que se despertaran todos los que estaban dormidos del golpe, porque estaban todos durmiéndose. Bueno, qué manera de despertar a cualquiera que se estuviera durmiendo. Como cuando usted dice en el sermón, si está dormido, dele un codazo al de enseguida. Igualito, entonces este lo despertó a todos. Yo a veces... Eso fue una letra de Dios para que se duerma, ya sabe lo que le va a pasar. Una manera de mantener atenta a la gente en el sermón. Así que, hermano, la verdad que nosotros hoy, ¿verdad? Nos reímos, pero esto fue bastante serio. Esto no fue un chiste. ¿Qué pasó, hermano, cuando se cayó Eutico? Se detuvo la predicación. Sí. Así que allí no fue que, hermano, tranquilo, vamos a orar primero. No, todo el mundo salió corriendo a ver, bajaron, hermanos. Así que
al caerse el joven, se detuvo la predicación. En vez de alguien decir amén, dijo, se cayó Eutico. Así que Pablo paró la predicación en medio de aquella situación. La verdad, hermanos, que todo el tiempo han sucedido situaciones y lo que pasa es que en el mundo en el cual vivimos, que es un mundo imperfecto, van a pasar cosas, van a pasar situaciones, van a suceder acontecimientos. Esto pudo haber pasado en cualquier reunión, ¿verdad? Donde este joven estuviera y se habría dormido de la misma manera. Pero miren dónde pasó, en qué lugar le sucedió esto y cómo. Y ya sabemos, no quiero adelantarme porque quiero que vayamos por parte para irle sacando la enseñanza, pero alguien que oyó imagínense, me imagino que Eutico tiene un grito o algo cuando sintió que se caía, pero ya no había manera de poder aguantarse. Así que se fue por aquel vacío y todos bajaron rápidamente de la tercera planta. Y noten, hermano, cuando lo levantaron, dice la Biblia que estaba muerto, porque cualquiera puede pensar, no, Dios lo sostuvo y solo fue que se desmayó. No, la Biblia dice que estaba muerto. O sea, se mató con el golpe. Y vamos a ver lo que pasó a continuación. Y vamos a leer el verso 10. Sí. Amén. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Hermanos, Pablo descendió. Bueno, Pablo descendió y descendieron todos. A aquella reunión no quedó nadie allí, ¿eh? Nadie iba a quedar en aquel lugar ante aquel acontecimiento. No sabemos si los padres de Eutico estaban allí, probablemente estuvieran allí los padres, tal vez algún otro familiar. Todo esto es asunto de especulación, pero probablemente fue así. Ahora, quiero que vean lo que pasó allí. Y acá nosotros no estamos viendo que hay una revelación especial del Espíritu que le está diciendo a Pablo, Pablo, mira, haz esto, haz aquello. Déjenme decirle otra cosa, hermanos. Fue la única vez que el Señor usó a Pablo para resucitar un muerto. No aparece otro caso. En el Nuevo Testamento aparecen 5 resurrecciones y en el Antiguo Testamento aparecen 2 resurrecciones. Las del Antiguo Testamento, una fue el profeta Elías y otra fue el profeta Eliseo. En el Nuevo Testamento hubo 3 resurrecciones hechas por el Señor Jesús. Resucitó a Lázaro de 4 días ya de muerto, resucitó al hijo de la viuda de Naín, de la ciudad de Naín, y resucitó a la hija de Jairo, una niña que tenía 12 años y que había muerto. 3 resurrecciones registradas en la Biblia hallamos que hizo el Señor Jesús. Y el apóstol Pedro oró por una hermana llamada Tabita, y el Señor la resucitó. Y Pablo aquí, noten, hermanos, dice la Biblia que Pablo se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. ¿Y qué pasó? El Señor lo resucitó. Así que no fue esto que él estuvo simplemente desmayado, sino que, y yo pienso, aquí no aparecen estos detalles, pero pienso que una persona que se caiga de un tercer piso debe de, quizá hubo sangrado por alguna parte. Es probable que, porque estamos hablando de un accidente bastante fuerte y pensemos que quizás las construcciones no eran tan altas como por ejemplo este techo acá donde estamos, que 3
pisos. Con esta altura es bastante alto, pero tenía que ser suficiente para que ciertas personas pudieran entrar al lugar, lo que quiere decir que por lo menos yo pienso que sus 8 pies de altura cada piso tendría. Estamos hablando probablemente de 24 o pensemos 21 pies de altura. 21 pies de altura es buen tamaño. El golpe es fuerte. Pudo haberse producido alguna hemorragia. Todo esto, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde está la parte que debemos entender. Por ahí a veces se quieren vender, y cuando digo vender es porque se promocionan milagros y estas cosas de una manera extraordinaria y de una forma. Aquí no estamos viendo nada de eso. No estamos viendo un espectáculo, no estamos viendo a Pablo decirle a los hermanos, tranquilo, que yo lo voy a resucitar, ustedes verán lo que yo voy a hacer y este hombre ahora va a vivir. No hay nada de esto. Dice que Pablo se echó sobre él, es decir, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y ¿qué le dijo a los hermanos? Dice, abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. El Señor lo había resucitado. Repito, hermano, no fue que Eutico solo se había desmayado por el golpe y despertó, porque el verso 9 dice claro que estaba muerto, que había muerto. Ahora, ¿qué tenemos, hermanos? Se acabó la reunión, ¿verdad? Por la muerte de Eutico, pero ya Eutico está vivo. Ahora los hermanos gozosos, ¿qué hacen? Vuelve otra vez y suben a la tercera planta con el hermano Eutico. Así que... Pero no se sentó en la ventana. Sería que volvió a sentarse en la ventana el hermano Eutico. Así que al subir, noten, hermanos, noten lo que pasa y vamos a leer el verso 11 para que veamos qué pasó al subir. Todos subieron y yo no sé si se regó aquella noticia a esa hora, ¿verdad? Y alguien curioso cogió para allá también. Vamos a ver. Verso 10. ¿Alguien de Zoom te quiere leer? El 10 ya lo leí, pastor, es el 11, ¿no? ¿Mm? El 10 yo ya lo acabo de leer. Perdón, el 11, sí, el 11. Hermana Beatriz, el 11. Verso 11, sí. Gracias. El verso 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Hermanos, subieron con Eutico. Noten lo primero que hacen. Quiero que entiendan que no debemos confundir cuando en el Nuevo Testamento se utiliza la expresión partieron el pan. Aunque más adelante diga comieron, son dos cosas diferentes. El partimiento del pan es la celebración de la Santa Cena. Esto viene desde aquella noche que Jesús celebró aquella Pascua con los discípulos. Dice que partió el pan y les dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Así que el partimiento del pan, cada vez que lo leemos en el libro de los Hechos, que se utiliza esa expresión, es una referencia a la celebración de la Cena del Señor. ¿Qué hora era? Era la medianoche, recuerden, cuando pasó el incidente de Eutico. Así que celebraron la Cena del Señor e inmediatamente, ¿qué hicieron? Prepararon una cena para ellos. Así que se detuvo aquella celebración. Ahora los hermanos estaban comiendo. Esto quiere decir claramente que la práctica que nosotros utilizamos a veces de reunirnos y comer y luego adorar a Dios es una práctica que era de ellos. Esto es bíblico, los hermanos juntarse y compartir el pan espiritual, pero también compartir el pan material.
Así que, hermanos, ¿qué pasó allí? Celebran la cena del Señor. Después de esto, comen ellos también, les dio hambre. Era ya la medianoche. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Paró allí la predicación? Dice que siguió hablando. ¿Hasta cuándo? Hasta el alba, hasta que salió el sol. ¿Ah? Así que Pablo, pensemos que a las 12 de la noche se cayó Eutico y bueno, en lo que bajan, el Señor los resucita, vuelve y suben, celebran la cena del Señor, luego hacen una cena. Pensemos que tal vez se tomaron 1.5 o 2 horas en esto. Y desde las 2 de la mañana, esto es suponiendo que se tomaron 2 horas en esto, desde las 2 de la mañana hasta la salida del sol, Pablo siguió predicando. Así que 4 horas más predicando allí, 8 horas de predicación, porque dice que al día siguiente debían salir. Noten lo que dice el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ven, celebrar la Santa Cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Así que aquella noche fue de vigilia completa. Pablo estuvo hablando, estamos poniéndole 8 horas de predicación, 4 y 4. Después, a la salida del sol, tendrían sueño o se les fue el sueño. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Tendría alguien sueño? No durmieron. No durmieron, pero se le iría el sueño a todos esa noche, o alguien también estaría medio durmiéndose, o alguien estaría luchando con el sueño sin permitir que... El tipo está despierto. Eran humanos después de todo y no se durmieron, oyeron la palabra, entonces ya todo tiene su momento, ya el momento de descansar y el sueño le iba a vencer. Y debemos entender, hermano, que el sueño no es un demonio, el sueño es una reacción normal. Y en cualquier momento cualquiera le puede dar sueño, eso es así. Ahora, el elemento aquí es que estamos viendo una serie de detalles. Nosotros podemos decir, bueno, Dios tiene un plan lógico, Dios sabe todo lo que va a pasar, pero estamos viendo aquí un poquito de imprudencia en Eutico, ¿verdad? Porque por lleno que estuviera el lugar, pensemos que estaba abarrotado, pero es mejor sentarse en un huequito, en un sitio que es donde él estaba. Y pienso que al ser una persona joven, probablemente alguien lo aconsejó, pero él no oyó, característico de una persona joven. Usted sabe que la gente joven sabe mucho y la gente joven no se equivoca mucho. Al joven nunca le va mal, siempre piensa que le va bien y que los otros se equivocan, pero que él no. Vamos a ver el último versículo para concluir este tiempo y tener acá unos detalles finales. Verso 12. Hechos 20:12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Tremendo consuelo. Ustedes recuerdan el título de hoy, ¿verdad? Un gran susto en Troas. Ahora fueron grandemente consolados. Me imagino que la gente de esa comunidad quería conocer a Eutico, quería conocer a uno que murió y el Señor lo resucitó. Y pienso que aquel acontecimiento también sirvió para que esos hermanos ganaran a otros para Cristo, porque estamos hablando de un acontecimiento maravilloso y extraordinario. Pero mis hermanos, tengo algunas preguntas
para concluir, y yo quiero que los hermanos de Zoom han estado un poquito calladitos, bueno, solo la hermana Beatriz y la hermana Rubiela han dicho algo, yo sé que los otros están escuchando, están activos ahí, pero quisiera ver qué usted piensa acerca de esto. ¿Sería que alguien más se durmió esa noche? ¿Qué piensan? ¿Qué creen acerca de esto? ¿Sería que alguien más se dormiría esta noche? ¿Habrían otros con sueño? Es lo más seguro que sí, es normal. Pero ¿sería que a partir de ese momento alguien se quedó dormido? ¿Ah? Estaban a la expectativa de si iba a volver. Después de lo que le pasé, Yo creo que estaban deseosos de continuar porque si estaban sueños y cansados, cuando bajaron a buscar al autico era el momento de escaparse, irse. Y todos regresaron aparentemente. Entonces sí, tenía mucho interés. Regresaron, celebraron la cena del Señor, que sabemos bien que junto con el bautismo son los dos ritos sagrados que aparecen en la iglesia cristiana, y comieron, así que levantaron el ánimo, hermano, la comida levanta el ánimo de cualquiera. Así que comieron y continuaron ahí escuchando a Pablo, pero pregunto, ¿creen ustedes que después de esto alguien se durmió? ¿Aquello causó alguna preocupación de no dormirme? Otra pregunta. Ustedes se van a reír, pero es parte de lo que... ¿Miraría Eutico para esa ventana el resto de esa noche? cada vez que pasaba, ¿Sería que Eutico se puso en algún lugar que podía ver la ventana o buscó la manera de quedar de espalda a esa ventana? En medio del salón. Imaginémonos, hermano, que alguien quizás hasta le daría su lugar. Ven, siéntate aquí, Eutico, por favor. Así que, pero ahora no había que aconsejarlo mucho. Hermanos, a veces, tristemente, hasta que no pasa una situación, el ser humano no reacciona. Así que todo esto es parte de lo que nosotros debemos aprender. Pero aún, hermanos, vamos a ver. Ustedes saben que las ventanas eran comunes en todo lugar. Donde quiera que Eutico viera una ventana, ¿qué sentiría? ¿Ah? ¿Querría acercarse Eutico a alguna ventana? Me imagino que pasarían los años y Eutico tendría respeto hacia las ventanas. No habría que luchar con él acerca de esto. Y por último, ¿escucharía consejos Eutico a partir de aquel día? Porque es muy probable, y yo lo creo altamente probable, que a alguien se le acercó a Eutico, mira, bájate de esa ventana. Eso puede ser peligroso. Y no hubo manera de convencerlo, no hubo forma de que Eutico escuchara el consejo. Así que, hermanos, todo esto tiene muchas enseñanzas. A veces la persona joven cuenta solo con su fuerza, su brío, no, que yo no puedo, no, que tal cosa no es así, no, pero tú que ya estás viejo, está vieja, esos son los argumentos, ¿verdad? Pero vemos acá que la falta de experiencia a veces puede ser una consejera muy mal y que puede llevar a una persona por un rumbo que no es el mejor. Ahora, si Eutico hubiera estado en cualquier otra reunión, ¿qué habría pasado? Si lo que le pasó a él le hubiera pasado en alguna otra reunión, ¿qué habría sucedido? Se queda muerto. Pero ¿dónde estaba Eutico? Estaba en un lugar donde se estaba adorando al Señor, donde se estaba glorificando el nombre del Señor, y miren lo que pasó. Si Eutico se hubiera quedado muerto, le hacen una demanda a la iglesia, ¿verdad? En aquel tiempo no había eso.
Pastor, yo me quedé pensando un poco cuando te dijo que Dios se reveló y se manifestó haciendo un milagro, que después eso se tiene que haber regado a través de toda el área y Dios sabe cómo hacer las cosas porque fue en un tercer piso. No hay duda que se iba a matar. Si llega a ser un segundo piso, la gente decía, no, eso es que él aguantó el golpe y nada. O sea, ahí él como que intencionalmente buscó o creó la situación de que fuera una situación que no había forma de que sobreviviera. Entonces, como que ya no hay duda alguna que fue la mano de Dios. Sí, sí. Cómo el Señor se glorifica, hermanos, y también otra cosa que podemos sacar de acá, y es que los milagros son cosas espontáneas que hace Dios, porque ¿quién estaba esperando algo así? ¿Quién podía imaginarse que algo así iba a suceder? Estos hermanos estaban reunidos allí escuchando a Pablo y muy ávidos de oír las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, miren lo que pasó y lo que el Señor hizo, como Dios se glorificó. Pablo iba rumbo a un lugar, él se detuvo allí unos días para seguir su rumbo. Ese era el plan de Pablo, era de paso que él estaba, pero Dios tenía un gran propósito y Dios se glorificó de una manera especial. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario final. ¿Alguien del Zoom que quiera algún comentario, pregunta? Hermana Beatriz. Yo estoy pensando, Pablo lo abrazó. ¿Quién sabe él en su mente qué pensó, qué oró al abrazarlo y seguro pedir a Dios? O Dios le dio, bueno, con ese abrazo, él se dio cuenta que estaba vivo. Porque fue cuando lo abrazó, él se dio cuenta, seguro lo sintió respirar, pero eso es algo importante, nuestra reacción al momento en que alguien nos pide a nosotros una oración o nos cuenta algo, un problema, una dificultad, y la reacción nuestra ante esa situación. Muy bien, hermana. Acá vemos el aspecto de que nadie se atrevió a tocarlo a Eutico, ¿verdad? Es decir, está muerto, lo vieron, está inmóvil, y la Biblia dice que estaba muerto. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pablo no se quedó allí contemplando el cuerpo, sino que fue y abrazó. Pero yo pienso que Dios le tiene que haber revelado a Pablo de que estaba vivo. Porque lo menos que uno quiere hacer a alguien que se ha caído, que tiene huesos rotos y eso es abrazarlo, ¿no? Entonces, pienso que Pablo fue con toda confianza, sabiendo que estaba vivo, Dios lo puso en su corazón. ¿Ah? Sí. Desde luego que el Espíritu Santo guió a Pablo para hacer esto. Hermanos, si Eliseo, y cuando el Señor lo usó para resucitar a un niño, un jovencito que había muerto, dice que se echó sobre él. Dice que Eliseo puso su boca sobre la boca del niño. El niño estaba acostado en la cama. Era el hijo de la Tsunamita, aquella señora que alojaba el profeta en su casa. Y dice que él puso las manos, los brazos sobre los brazos del niño, se acostó encima del niño, su boca sobre la boca del niño y clamó al Señor. Y Dios le devolvió la vida. Uno diría, pero esta es una forma de resucitar un muerto. No, no es un método, es la manera que Dios quiso hacerlo en aquel momento. Entonces, a Eutico, ¿qué fue lo que el Señor quiso? Que Pablo lo abrazara. Lo levantó Pablo en sus brazos, lo abraza y el Señor allí le dio la vida. Así que recordemos que ningún hombre puede hacer milagro. El milagro lo hace el Señor. Y lo hace para gloria y honra de su nombre.
Pues la próxima semana vamos a ver lo que pasó en Mileto. Así que vamos a comenzar a estudiar esta parte.